Ahora sí nos vamos con Natalia Amprimo, constitucionalista, para hablar de este tema, porque se han dicho varias cosas. Doctora Amprimo, gracias por estar con nosotros aquí en Punto Final. Un gusto, y aquí hay varios planos, ¿no?, que hay que analizar. Uno es el plano político, que se puede analizar, por supuesto, también en una circunstancia que puede determinar una decisión del Congreso de la República o del contexto en el que vivimos, pero se ha hablado mucho de, presumiblemente en el plano constitucional, si hubo o no una infracción, si esto se determina, y también el plano legal, si esto es pasible de una vacancia. Es decir, vayamos a los planos primero legales y constitucionales, ¿no? Bueno, muy buenas noches, Mónica, y creo que enfocas bien el tema, porque hay que distinguir los planos, ¿no? Desde la óptica constitucional, la Constitución peruana no tiene ninguna obligación del presidente de comunicar al presidente del Congreso si se va a someter o no a una cirugía. Eso que se ha dicho es equívoco. Eso existe en otras constituciones. Claro, solamente quisiera preguntar, ni siquiera en una situación donde está sometido o a una anestesia general o que está en una circunstancia de salud que podría impedirle realizar sus actividades. Por eso, vamos a distinguir lo constitucional de lo político, de cómo yo actuaría, pero vamos estrictamente al tema constitucional. Sí. La Constitución peruana no contempla una norma que la obligue a comunicar, a diferencia de otras constituciones. Yo he visto a mucha gente que dice, no, pero en Estados Unidos el presidente Reagan, el presidente Bush, el presidente... Sí, pero es que ahí hay una norma constitucional. La 25ª enmienda que se incorporó y se ratificó el 10 de febrero del año 67 obliga al presidente de la República, al presidente de Estados Unidos, a comunicar al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes cuando va a ser, tener algún tipo de dificultad en cuanto a su desempeño. Impedimento. Y han habido, inclusive, cuestiones por 2 horas, porque se ha sometido a una colonoscopía, le han sacado algunos pólipos, en fin. Pero hay una norma que lo... Porque el principio es que no haya vacío de poder. Claro, pero hay una norma constitucional que así, de manera expresa, lo establece. O sea que si el presidente de Estados Unidos no transmite al presidente del Congreso, del Senado, del presidente de la Cámara de Representantes, incurre ahí sí en una falta. En el Perú eso no existe, ¿ya? Entonces, en la óptica constitucional no hay norma que lo establezca. Pero, perdón, en los artículos 114 o 115... No, es que vamos a establecer lo siguiente. El artículo 114, ¿qué establece? Dice que si en el ejercicio de la presidencia se produce una incapacidad temporal del presidente, el Congreso la declara. O sea, es un hecho fáctico, porque la incapacidad no se da porque el presidente la pida. Imaginemos un presidente que es secuestrado, se produce una incapacidad, el Congreso declara, pues, temporal, ¿Pero una operación no podría haber una incapacidad temporal? Si el presidente le da un infarto, efectivamente. Obviamente, si en esa operación el presidente, está en una situación vulnerable, que no está en capacidad total, el Congreso, frente a ese hecho, declara la suspensión del cargo. O sea, este caso no encajaría. No encaja. O sea, es un hecho que el Congreso determina. No es que hay un trámite previo. No hay ninguna obligación ni constitucional, ni reglamentaria del Congreso, ni legal. O sea, eso no existe. Ahora bien, si usted me pregunta a mí desde la óptica política, sí, claro, obviamente, sí, en primer lugar, creo que es la señora Boluarte está siendo víctima de sus propios antecedentes, porque creo que la señora Boluarte no ha sido transparente, no en este caso, sino en muchos anteriores, no contesta, miente, porque ha sido, diríamos, tomada... Bueno, el antecedente inmediato son los Rolex, ¿no? Los Rolex, ¿no es cierto? Pero no se olvide usted, los Rolex, el tema del club de Apurímac, ¿no es cierto? Que había norma expresa constitucional, artículo 126, que dice que no puede ser gestora de intereses, ni siquiera de una asociación sin fines de lucro. El tema del hermano, que dijo que el hermano podía reunirse a hacer poco más que lo que quisiera. Mire cómo, en lo que estamos. Al hermano se le vinculó a la designación de prefectos, se le ha vinculado al tema Caliwarma. Está en una investigación compleja. Y se le ha vinculado también... Acabamos de hacer notar otro caso adicional. Y se le ha vinculado en un tema que también ustedes denunciaron,
que fue en la tramitología una empresa china que se instaló o se ha instalado en Ica sin ningún tipo de permiso. Correcto. Y violando todo tipo de normativa, ¿no? Entonces, eso permite las declaraciones de la señora Boluarte. Y de otro lado, en el tema penal, yo lo que percibo es que hay un exceso de, diríamos, de generar noticia por parte de la Fiscalía. Porque la verdad, el delito de abandono de cargo es aquel en el cual el funcionario servidor público, con daño al servicio, abandona un cargo. Y es evidente que este caso no se da, porque pareciera que... Pero si le hubiera pasado algo, la circunstancia de decir, por ejemplo, el sometimiento a una cirugía de esta naturaleza, que además se ve a todas luces... Es una frivolidad, pues. Sí, ¿no es cierto? Una frivolidad que también tiene un impacto Así político, es. por supuesto, en el país. Por o sea, supuesto. tiene entre 3 y 5% de respaldo y se pregunta por qué no me están respaldando. En fin, se ve claramente. Pero si le hubiera pasado algo en esa circunstancia, porque... Bueno, si le pasa algo, se declara la suspensión. Y no tiene además vicepresidente, bueno, porque el tema es ese también, sí. ¿no? Que no tiene a quien generarle una encargatura y que no podría ser al Premier, y en este caso la pregunta también vendría a ser si es que hay algún tipo, digamos, de irregularidad en que el Premier haya sabido y no haya sabido el país. No, mire, por eso distingamos una vez más los planos, el plano jurídico del plano político. Desde el plano político, un funcionario público, más aún del nivel del presidente del Consejo de Ministros o de la Presidenta de la República, debe ser lo más transparente posible. Es inaudito, por ejemplo, que en la semana que la señora ha estado internada y ha estado en recuperación, la página web del Palacio de Gobierno la coloque a ella inaugurando locales, reunidas con personas. O sea, lo que no puede ocurrir es la falta de respeto al ciudadano, que te quieran engañar. Y eso es lo que ha incurrido la señora Boluarte. Pero eso es un tema que será materia de una sanción, evaluación o situación política. Pero que podría generar en algún momento que finalmente el Congreso genere un acuerdo y pueda ser vacada. Es decir, si no hay una infracción constitucional, pero hay una circunstancia que rodea el contexto, como ha ocurrido en otras ocasiones. La vacancia presidencial es la válvula de salida que tiene la Constitución para retirar del cargo a quien el Congreso, que es la representación de la ciudadanía, considera que no está a la altura del cargo que ostenta. O sea, es tan vergonzoso su comportamiento que lo retiramos. ¿Por qué causar? Porque consideremos nosotros que es así. O sea, no hay ni podría haber un listado de situaciones, porque escaparía a las posibilidades que la vida coloca. Simplemente es la constatación o el convencimiento de 2/3 del Congreso de considerar que la persona que está en la presidencia no está a la altura del cargo, denigra el cargo que ocupa, entonces la retira. Es una decisión política, no está sustentada en una causal, en una prueba, no hay que demostrar nada, no, es eso, ¿no? Entonces la distancia de la presidenta en este caso es básicamente política. Totalmente. Es decir, ni infracción, ni posibilidad de vacancia per se, salvo que finalmente el Congreso decida por razones políticas. Ahora, bueno, este es un Congreso que será difícil pues que la vaque, porque no se olvide que este Congreso... Este año, porque el próximo no sé, ¿no? Pero mire, vamos a analizar este Congreso. Este Congreso, frente a un hecho evidente, que es que la señora estaba en una infracción clarísima de, siendo ministra de Estado, hacer gestión de intereses y desempeñar una labor como presidenta del Club Apurímac, que está expresamente prohibido en el artículo 126 de la Constitución. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas, ni de asociaciones privadas. O sea, clarísimo. El Congreso decidió, pasa por agua tibia, eso. Pero porque le conviene. No, bueno, pero fíjese, pero estamos viendo las consecuencias. Claro, pues, claro. Porque frente a un hecho clarísimo, parece que empoderó a una persona que cree que puede hacer lo que le da la gana, que ella está en un lugar que puede pisar y pasar. Después, cuando estaba claramente, diríamos, prohibido que ella pudiese salir del país, ¿no? Porque no tiene vicepresidente, como tú lo has dicho, le creó la figura del despacho remoto para que salga de viaje, ¿no es cierto? También permitieron ese tipo de cosas. Hoy día tenemos... ¿Y esa era una salida constitucional o no? Absolutamente inconstitucional, pero se ha validado, pues, porque así...
En el Perú, lamentablemente, muchas Entonces, veces... la verdad que la línea entre lo que Claro. es constitucional y no es constitucional, desde el punto de vista de la autoridad, no se está teniendo en cuenta. Lo que pasa es lo siguiente. Lo constitucional es la intersección de lo jurídico con lo político. Correcto. O sea, usted no va a poder deslindar o no va a poder retirar un aspecto político del tema constitucional. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces, la Constitución no es un código penal. La Constitución es un código de conducta y diríamos de regulación del poder. Pero si la autoridad máxima y los que representan la autoridad máxima, tanto el Congreso como el gobierno, Así es. ¿no? En algunos casos pasan absolutamente de largo en términos constitucionales. Por eso tenemos un país en el cual su fragilidad institucional es tan grande. Porque lamentablemente llegan a los más altos cargos personas que no están a la altura de las circunstancias, ni que entienden cuál es el honor de ser presidente. Porque una persona que entiende cuál es su función y que valora diríamos, la responsabilidad que la nación le ha dado, no incurre en ese tipo de conductas. Porque además aparece la presidenta Boluarte después de todas las investigaciones que han salido a la luz y que se confirman una serie de circunstancias como tratando de arremeter contra la investigación y hasta cierto punto empoderada, porque siente que tiene alrededor gente que la sostiene de esa manera. Mire, parecería que la cirugía plástica ha cambiado de persona, ¿no es cierto? Porque ha salido empoderada. ¿Usted cree que la ha cambiado o es que ha salido la verdadera? Bueno, no sé, pero sinceramente ha salido de una forma, diríamos, arrogante y prepotente. Mire el tema del cofre, que es un tema que tampoco hemos mencionado. ¿Qué le cuesta a la señora? Pero nosotros seguimos toda la semana, ¿no? Hasta llegar a la ¿Qué verdad. le cuesta aclarar los temas? ¿No? O el tema de los roles que nos contó, pues la historia que era fruto de su esfuerzo, que era de larga data y que las joyas eran de mentira unique. clara, ¿no? Entonces, ahora lo que habría que eso no se determinar puede es si hubo una permitir. contraprestación en ese sentido, ¿no? Bueno, pero es que su falta de transparencia permite que se especule con un nivel de casi convencimiento, ¿no? Y desde su experiencia, Natalie, ¿es porque ella siente que no tiene nada que perder? Como lo siente el Congreso, de que puede hacer lo que le da la gana. ¿O hay aquí un tema de absoluta ceguera frente a la situación en la que está viviendo el país? Que es una situación que, digamos, va por un lado en términos de cierta estabilidad económica, pero por el otro lado y por el lado político nos está llevando al barrancadero. Bueno, mire, el fenómeno del poder... Se lo pregunto a un constitucionalista porque también tiene que ver con el tema de la letra y la ley. Sí, bueno, el fenómeno del poder cambia a las personas muchas veces cuando llegan personas que no están preparadas para el tema, ¿no? Los romanos, cuando el César ganaba pues una batalla y llegaba triunfante, atrás había alguien que estaba con un cráneo, ¿no? Y le decía, recuerde que es humano. Que eres mortal. Que eres mortal. Porque la gente se creía divina, entonces quería que... ¿no? Entonces, eso lamentablemente ocurre, pues. Karl Lowenstein, que es un famoso constitucionalista, tiene una teoría sobre el poder, dice que es la teoría de la enigmática triada, dice que hay fuerzas vitales consustanciales a nuestra naturaleza de seres humanos que nosotros no podemos explicar si no solamente detectamos sus consecuencias. El amor, ¿no? La fe y el poder. Bueno, y por eso dice que hay la necesidad de limitar. El amor al odio es solo un paso. Y por eso la necesidad de limitar el poder, porque es consustancial. A quien tiene poder, buscar tener más poder. Pero precisamente ahí está el tema, es decir, la circunstancia de una naturalización, de desborde de poder, de ineficacia, de ineficiencia, de corrupción, donde la autoridad hace lo que quiere porque simple y llanamente no se genera un equilibrio, y también la responsabilidad del propio Congreso frente a esto. Pero es que muchas veces también la ciudadanía considera que a quien elige no es una persona que tiene poderes limitados, sino que es una suerte pues, de mago que debe cambiar las cosas. Y además tenemos una vocación por el autoritarismo y por el caudillismo impresionante. Acuérdese nomás, hace pocos años, ese fervor que había hacia el señor Vizcarra. Sí, claro. Bueno, y ahora ya sabemos. Y lo estamos padeciendo. Correcto. Y las personas que nos oponíamos o que advertíamos algunos hechos éramos considerados una suerte pues, de dementes, que no entendíamos lo que estaba ocurriendo. Y eso no solamente ocurrió con Vizcarra, también ocurrió antes, en los 90, y ocurrió antes. O sea, el Perú tiene una vida política. En los 90, en los 2000. Por supuesto. También. Porque no logramos ni siquiera
concluir 20 años continuos de democracia. Esa es nuestra fragilidad institucional, ¿no? Una última pregunta, sí. Natalia. Desde su experiencia, ¿usted cree que verdaderamente la señora Dina Boluarte va a terminar su mandato? Mire, mire, en política es mejor ser historiador que futurólogo, ¿no? Es una buena respuesta. Porque la verdad no es un hecho objetivo, depende de las subjetividades que se den en el Congreso, ¿no? La señora Boluarte es una persona que llega por el lado de la izquierda, que después del gobierno del señor Castillo, ella ha sido ministra del señor Castillo prácticamente pero todo el tiempo. Ella sola se ha disparado los pies, ¿no? Todo el tiempo, revela el desastre de opciones como esa en el poder, pero sin embargo hay sectores de la derecha que son las que la sostienen, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, eso va a pasar factura. Eso va a pasar factura porque da la casualidad que va a pasar factura a aquellos de un lado y del otro y a la propia ciudadanía, porque va a estar en una circunstancia... Mire, porque va a generar... de elegir entre 40 o 50. No, pero no solamente eso, porque lo que va a generar es que mucha gente, como en otros momentos ha ocurrido en el Perú, va a querer jalar la cadena. Sí, efectivamente. Efectivamente, y a eso hay que tenerle miedo. Y eso hay que tenerle miedo. Exactamente, ahí nos quedamos porque es verdad. Muchas gracias a Natalia Primo por estar con nosotros esta noche en Punto Final.